Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este Estado Nacional. Un domingo bastante especial, muy particular. En esta transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Presento de inmediato a mis compañeros Patricia Venegas, Rodrigo Álvarez. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y a la ministra vocera de Gobierno, nuestra primera invitada de esta noche, la ministra Carla Rubilar. Ministra, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien. Ministra, una de las noticias que probablemente ha marcado el día es este anuncio de la suspensión de clases, independiente del tipo de colegio, a nivel nacional. Quería partir preguntando qué es lo que influyó en esa decisión, porque ayer veíamos que el ministro Mañalich no estaba tan de acuerdo con esta determinación y además vimos también que el comité asesor no estaba de acuerdo con que se suspendieran las clases. ¿Qué es lo que incidió? ¿Fue la presión de los alcaldes? ¿Por qué se toma esa medida? Sí, bueno, muy buenas noches. Yo quiero aprovechar de la oportunidad de estar sobre todo en TVN con su rol de televisión pública para explicar que nos estamos enfrentando finalmente a una pandemia, la más grave del último siglo, y que finalmente qué significa que es una enfermedad infecciosa, en este caso viral, que está en varios continentes, que se da de forma simultánea, a la cual no conocemos, y lo que significa eso es que no tenemos inmunidad, ninguno de nosotros. En este caso en particular no tenemos prevención, no hay vacuna, ni tampoco tratamiento. Por lo tanto, las medidas son las medidas más básicas, pero ojo, no por básicas, no son las más importantes. Y esas medidas son obviamente la higiene, el lavado de manos frecuente, el alcohol gel, el cambiar hábitos que a veces se ven muy arraigados en nuestra población, como el saludar con toque de cara, toque de mano. Eso lo tenemos que eliminar, crear otras nuevas formas de saludo sin contacto, y lo que se llama el aislamiento social y la separación de las personas por al menos 1 metro. Dentro de estas medidas, una de las medidas que se toma es la cuarentena, y la cuarentena se toma dependiendo de la fase del virus donde uno está. La fase, como lo explicaba muy bien el presidente en su cadena nacional del viernes, tiene de 1 a la 4. En la 4 ya no tenemos trazabilidad. Circula el virus por todos lados y no sabemos nada, ni quién contagia a quién. ¿Ese es el contagio comunitario que se le llama? Así es. Y muchos, en estricto rigor, ya las medidas que podemos tomar de aislamiento, de cuarentena, ya no son útiles en esta etapa. Por lo tanto, ya hay algunos casos en los que se ha perdido esa trazabilidad, ¿no? Efectivamente, Sí. En el nivel 3 tenemos casos en los cuales se ha perdido la trazabilidad, pero no es algo masivo como es lo que pasa en la circulación de la etapa 4. Dado eso, en la etapa 3 todavía sirve tomar medidas de aislamiento social. Sirve disminuir los eventos masivos. Disculpe, ministra, yo tengo en mis manos aquí la minuta del comité asesor del gobierno. Me la ha enviado recién uno de sus integrantes y dice algo distinto a lo que usted nos está planteando, lo cual es una noticia que nos está dando, si es que ya hay casos perdidos. Leo textual, disculpe lo de los anteojos, son los años. A la fecha existen 75 casos confirmados, la mayor parte importados y con menos frecuencia familiares de casos, con transmisión local. Al momento actual no ha existido detección de casos sin vínculo epidemiológico claro, por lo que aún no hay evidencia de transmisión comunitaria. Usted nos está diciendo que sí hay casos perdidos. Lo que es la transmisión comunitaria propiamente tal es la etapa 4. Nosotros estamos en la etapa 3, donde todavía hay una cierta relación epidemiológica, pero pudiera haber cierta circulación localizada que todavía pudiera tener algunos déficits de trazabilidad. Por eso cuando el presidente anunció el día viernes que estábamos pasando inminentemente de la fase 2 a la 3, es efectivamente cuando el ministro anuncia el día sábado que llegamos a la 3. ¿Ministro? Y en estricto rigor esto es muy exponencial en su duplicación. Incluso los grandes infectólogos y expertos hablan de que se está duplicando cada 3 días. Y por lo tanto, en esta etapa todavía vale la pena tomar medidas de aislamiento, de cuarentena, que son una forma de controlar esta curva que pudiera ser muy exponencial y aplanar esta curva. A propósito de lo mismo, ministra, a ver, porque da la impresión de que hay, no dos versiones, pero como que la información no es la más fidedigna, si usted quiere, o es la que debiera entregar el gobierno de manera más, de una forma diferente de comunicación. Porque lo que decía Matías respecto a ese dato... Es una minuta oficial. Es una minuta de un comité de expertos que asesora al gobierno y que en su momento le dijo al gobierno que no era necesario la suspensión de clases. A ver, ojo, es muy importante ¿Sí? que
En la reunión que tuvo el comité de expertos hoy día con el ministro de Salud y con el presidente, lo que le dijeron es que ellos creían de que esta era una medida que íbamos a tener que tomar en su momento y que la duda, incluso está la frase de la experta María Teresa Valenzuela, quien fue la vocera del comité de expertos, donde dice: hoy día nosotros creemos que tal vez no es tan necesario tomar esta decisión, pero mañana no tenemos tanta claridad si esta decisión hay que tomarla. Es decir, esto es algo muy dinámico, esto es algo donde cambia todo minuto a minuto y la decisión que finalmente toma el presidente tiene que ver con lo que opinan efectivamente este comité en particular de los expertos, lo que opinan otras sociedades científicas, lo que opina obviamente el colegio médico, varios gremios, los alcaldes, la ciudadanía, y toma la mejor decisión. Y en este caso la decisión que el presidente ha tomado es una acción de prevenir por sobrecurar, sobre todo en una enfermedad que no tiene tratamiento y que no tiene prevención. Y lo que busca finalmente es que nosotros logremos una cuarentena, dicho sea de paso, de nuestros niños, de los colegios desde sala cuna, jardines infantiles, hasta la educación media, sin importar si son públicos, municipales, particulares, subvencionados o privados. ¿Para qué? Para que finalmente estos niños se vayan a su casa en una suerte de aislamiento y no para que inviten amigos a la casa, no para que salgan al mall, no para que vayan al cine, porque nos pasó en algunos países donde se generó esta cuarentena, pero la cuarentena no se cumplió con su objetivo y su espíritu, que es aislarse de las otras personas. Solo porque tenía una cuestión de responsabilidad. Solo para despejarlo, ministra, sí. Pero cuando hay algunos alcaldes que antes de que tome la decisión del gobierno ya estaban suspendiendo clases, ¿eso a qué responde? Responde a que los alcaldes, y aquí hay que ser... yo soy muy respetuosa de los alcaldes, fui intendenta, conozco muy bien a todos los alcaldes de la región metropolitana. Ellos en terreno reciben las inquietudes de la gente. Lo que está pasando en estas circunstancias es que muchas personas efectivamente piensan de que el riesgo de sus niños es muy alto. Esa es la verdad. Muchos de ellos presionaron probablemente a esos alcaldes hacia la suspensión de clases. Lo que está pasando en el mundo, que son además que están viviendo diferentes etapas a la nuestra, es muy diferente ver Italia, ver España, que ver, por ejemplo, Corea del Sur, en condiciones diagnósticas, en condiciones de tratamiento, en las medidas de prevención, etc. Yo quiero explicar que este virus es un virus que probablemente nos va a contagiar a muchos de nosotros. Tiene alta contagiosidad, mucho más que la influenza, y tiene una tasa de letalidad entre un 2 a un 3%. Pero en la población vulnerable, dígase, los adultos mayores, las personas inmunodeprimidas, ya sea los que tengan un cáncer, un VIH, que tengan alguna enfermedad reumatoidea, etcétera, tienen un riesgo muchísimo más alto que pudiera ser cercano al 15%. Un pequeño, un niño, un joven, probablemente si se contagia va a tener una suerte de resfrío común. Entendamos que los síntomas del coronavirus son fiebre, tos, cansancio general, puede en algunos casos asociarse a resfrío, al moquilleo, etcétera, pero en general son síntomas más parecidos al resfrío y a los jóvenes les va a pasar eso. Pero si esto pasa a la población más vulnerable, a la más riesgosa, ahí estamos hablando de que se van a complicar esas personas, van a tener que hospitalizarse, algunos de ellos requerir intervención importante y algunos pueden fallecer. Ministra, en esa misma línea, respecto a las medidas que pueden ir tomando las personas, hay también otra duda o confusión. ¿Qué pasa con el tema de las mascarillas? Porque por un lado, la recomendación original era que no servía demasiado, que no era tan útil, que no había que volverse loco por ir a buscar las mascarillas, pero luego, el día de ayer, escuchamos que la recomendación que hace el propio ministro de Salud es que se usen las mascarillas en el metro. Entonces, ¿a cuál versión finalmente hay que hacer caso? ¿A qué se debe también esas variaciones en lo que se dicta? A ver, es muy importante decir que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud respecto a las mascarillas, dicho sea de paso, hablamos de mascarillas y mascarillas. Tenemos unas mascarillas que son las habituales, que todos conocemos, que tienen una duración muy limitada, cerca de 1 hora, y que hay que desechar en condiciones. Esas en particular sirven sobre todo para quienes tienen síntomas. Alguien que está tosiendo o con resfrío y va a ir al metro, tiene que ponerse una mascarilla. Y en el tiempo que dura ese viaje va, sin duda alguna, a ayudar. Lo mismo a quienes atienden de forma importante a público, que están mayormente expuestos. Esa es la principal recomendación que se hace en el tema del uso de las mascarillas. Ahora, hay mascarillas mucho más especializadas que pueden durar mucho tiempo, que se consideran para las personas, por ejemplo, el personal de salud u otros que están en más riesgo. Pero la gente común y corriente, ¿qué es lo en que va a tener que general, hacer la cuando suba al metro, recomendación que uno hace efectivamente mientras todavía tengamos la fase 3 es que las personas que están expuestas porque atienden mucho público, ojalá pudieran tener la mascarilla, y las personas que están enfermas, obviamente utilizar la mascarilla si se van a relacionar a otras personas, porque lo ideal es que no salgan esas personas. Ministra, muchas de las cosas que estamos haciendo como país las
copiamos de los países que han sido Así afectados es. de esto. Nadie está preparado para esto, decía usted al principio de la entrevista. Y hace poco rato el presidente de Argentina cerró la frontera por 15 días Sí, es correcto. como medida. Hace muy poquito. Hace muy poco rato. ¿El gobierno tiene pensado también eso? Mire, el presidente lo dijo hoy día, estamos en evaluación y monitoreo constante de todos los pasos fronterizos terrestres y las decisiones al respecto de lo que son las conexiones internacionales. Quiero decirle que el presidente decretó que vamos a tener una aduana sanitaria, un pasaporte sanitario, ahí podríamos devolver personas según ese examen y obviamente lo que buscamos es que también los chilenos que están fuera puedan volver a casa. Y en ese sentido, si uno cerrara definitivamente las fronteras, muchos de ellos podrían no volver. Nosotros esperamos y estar evaluando constantemente y tomar la decisión cuando se estime conveniente para la salud pública, pero estamos con un control muy estricto en materia de fronteras y ahora coordinándonos con Argentina por esta decisión que se ha tomado, porque entendemos que los chilenos van a poder volver a Chile y todo lo que es el comercio de camiones y el abastecimiento entre países se va a poder mantener. ¿Pero de qué depende, perdón, solo para cerrar ese punto, esa medida? Porque también entiendo que en Perú están tomando esa misma determinación. Entonces, la sensación que puede quedar para algunos es que nosotros vamos un poco más lento que esos países donde en algunos casos tienen menos contagiados. A ver, yo creo que es súper importante que tengamos en consideración de que Chile lo que está haciendo es comunicar todos y cada uno de los pacientes que son detectados como positivos, porque tenemos una capacidad diagnóstica muy alta, probablemente muy superior a cualquier país que nos rodee. Muchos de los países que nos rodean no tienen los exámenes y por lo tanto pueden haber muchos pacientes que estén siendo COVID positivos y no lo sepan y no estén en el listado del ranking de países que tienen más enfermos. Nosotros sí estamos teniendo una alta capacidad de ejecutar exámenes y eso significa que hoy día tengamos 75 casos positivos y no necesariamente significa que los otros países tengan menos casos. Ministra Rubilar, recién estaba hablando usted de que más allá de lo que diga este comité, de que no hay casos de contagio comunitario, de que hay trazabilidad total. Usted dice que hay casos que están en la duda, están en el límite. ¿Cuántos de estos 75 casos usted los identifica como al límite? Y entonces, después de eso, ¿cuáles son las medidas que vienen? Me imagino que ustedes tienen una carta GAN, donde si es que esto empieza a aumentarse, ¿cuáles son las siguientes medidas que tienen ustedes para que nos vayamos adelantando? Sí, esto es muy dinámico. Nosotros tenemos obviamente una cantidad importante de casos sospechosos en control, en seguimiento, y en ese sentido obviamente en algunos espacios nosotros creemos que estamos al límite de lo que plantean que es este seguimiento y esta trazabilidad tan clara. En ese aspecto nosotros tenemos medidas en materia de transporte, como lo ha anunciado el presidente, en materia de fronteras, en materia de diagnóstico. La suspensión de clases en particular lo que busca es poder generar la cuarentena de nuestros niños y bajar esta tasa de contagio para que no sea un pic y todos juntos, porque como yo les decía, es probable que muchos de nosotros nos contagiemos, pero no pase más allá de un resfrío. Lo que buscamos es que la población vulnerable, que puede estar más complicada, pueda tener la capacidad de reacción del sistema público y privado de salud, Ministra, para atenderlo. ¿está en el menú de posibilidades decretar excepciones constitucionales, por ejemplo, restricción de tránsito libre de las personas dentro del territorio? El presidente lo dijo efectivamente hoy día en su cadena nacional, suerte de cadena nacional. ¿Y en ese contexto en la convocatoria de marchas? Bueno, nosotros hemos sido bastante claros al respecto de que nuestro objetivo es que los eventos masivos disminuyan a menos de 200. Creemos que eso es responsable, eso cuida la salud de la ciudadanía y ese es el llamado que nosotros hemos hecho hacia afuera e internamente nosotros como gobierno incluso vamos a dividir más. Estamos además generando instructivo presidencial que se lanza mañana para poder permitir un teletrabajo, poder proteger a las personas más vulnerables que trabajan en el Estado. Estamos dando recomendaciones a los privados, pero en el tema de las marchas, yo quiero decirle de que efectivamente nuestro llamado es a no malinterpretar las medidas que nosotros estamos tomando en una situación que es una pandemia mundial. ¿Pero el gobierno va a permitir si es que hay marcha esta semana, mañana, pasado? ¿Qué va a pasar ahí desde el punto de vista de restringir y aplicar la ley como lo está planteando la autoridad? Usted sabe que hay un rango constitucional del derecho a la libre circulación y las manifestaciones de las personas. Nuestra recomendación es evitar las aglomeraciones de más de 200 personas que impiden tener además la distancia correspondiente en un contexto como el que estamos. Un joven que marche puede
estar contagiando a otras personas y puede no pasarle nada a él, tener una enfermedad muy leve, pero lamentablemente generar una ola de contagio que termine siendo muy grave para otras personas. Más allá de sus recomendaciones, ministra, ¿qué piensa hacer el Nosotros gobierno si que hay gente que no las toma en cuenta? Nosotros tenemos las posibilidades y las potestades a través de la autoridad sanitaria de tomar ciertas medidas. No es nuestra intención evitar las manifestaciones. ¿Cuáles serían En esas concreto, medidas? ministra, si mañana se ve que hay más de 200 personas, ¿qué va a pasar? A ver, nosotros vamos a insistir en que los llamados a manifestaciones no deben, ojalá, superar las 200 personas. Nosotros obviamente tenemos herramientas, que las herramientas, insistimos, en materia de seguridad y autoridad sanitaria, se utilizan cuando se requieren. Nuestro llamado es a la solidaridad y al no individualismo. Sabemos que hay personas que están desinformando a través de redes sociales diciendo de que esta es una excusa para parar el movimiento social. Yo quiero ser muy clara y categórica. Les pido que no, si no nos creen a nosotros, le pregunten al Colegio Médico, le pregunten a la Sociedad Chilena de Infectología, le preguntan a los grandes expertos al respecto de si efectivamente tenemos o no tenemos que tomar estas medidas. Es urgente que los medios de comunicación nos ayuden en esta materia. No estamos jugando, esto no es un juego, esto es realmente serio. Y en la medida que nosotros seamos capaces de tomar medidas extremas al inicio, al igual como lo han hecho otros países, es probable que nos vaya mucho mejor que a otros países donde lamentablemente han tenido que vivir fallecimientos de 250 personas en un día, como le pasó a Italia, por no haber tomado las medidas pertinentes o si las tomaron, no haberlas cumplido, como fue el caso de la cuarentena. Por lo tanto, el llamado es a escuchar las recomendaciones de las autoridades, ponerse a disposición a todos los partidos políticos, a todos los gremios, a todos quienes nos puedan ayudar. Por favor, informemos veraz y oportunamente y llamemos a contribuir tomando las medidas correspondientes. En esa misma línea, ¿está dentro de lo que están analizando qué es lo que va a ocurrir con el plebiscito? Si es que sigue aumentando el número de casos, si es que eventualmente se puede postergar o incluso suspender. ¿Está eso dentro del análisis? Mire, quiero contarle, Patricia, que nosotros estamos tomando todas las medidas porque nuestro objetivo es tratar de enfrentar esta pandemia de la mejor forma posible, tratando de mantener la cotidianidad no solamente del plebiscito, sino que de los trabajadores, de las pymes que ven una vez más todo muy complicado, de efectivamente las situaciones de la vida, de la vida cotidiana de la gente. Esas son las medidas que estamos tomando para tratar de enfrentar este coronavirus de la mejor forma posible. Pero obviamente que a nuevas antecedentes, nuevas resoluciones, y en ese sentido vamos a ir viendo y vamos a ir monitoreando todas las situaciones. Yo le decía que usted se están comiendo muchas cosas que pasan en otros países. Hay gobiernos que han suspendido elecciones, ministra. Y hay gobiernos que las han realizado. Claro. Efectivamente, miramos con detención lo que pasa en los países que han tenido coronavirus con diferentes elecciones y vemos cuáles son las lecciones que podemos sacar de ello, así como aprendimos de Corea del Sur, muchas de las cosas que ellos hicieron bien. Y también miramos con detención los errores que pueden haber cometido otros países, en este caso en particular también los estamos mirando y esperamos ir monitoreando cuál es la situación, cómo avanza el coronavirus en nuestro país. ¿Cómo evalúa lo de Francia hoy, que tuvo elecciones, no se suspendieron? 18% exactamente, creo fue. Una bajísima asistencia, sobre todo de población de tercera edad o población mayor, que es la que más vota en nuestro país, por lo pronto, y me imagino que en otras partes también. Entonces, ahí puede haber eventualmente un problema de legitimidad del resultado por un lado o para otro, si es que vota un 18%. Para el gobierno es extremadamente importante que el plebiscito sea muy participativo. Es muy importante que la voz de la gente se escuche con fuerza para que finalmente la decisión que va a regir los próximos 30 y 50 años y que además es una oportunidad histórica sea incuestionable. Y en eso nosotros miramos con detención la experiencia de lo que está pasando. Francia es preocupante, no lo podemos negar. Un 18% de participación, donde un sector, el más vulnerable, no ha participado y que habitualmente participa, es preocupante. Pero cada país es un país en sí mismo y tenemos que ver qué es lo que pasa con nosotros. Recordemos que Singapur congeló finalmente su extensión de contagios, logró cierta contención. Ojalá que nosotros también, con ciertas medidas, logremos también tener la mejor respuesta posible al coronavirus. A propósito de respuesta, ministra, parece que esto tiene mucho de conciencia social, de entender que si yo tengo o estoy contagiado, puedo contagiar a otra gente. Así es. Bajo ese mismo prisma, ¿hasta ahora se sabe de casos en cuarentena que no hayan cumplido la restricción? Como primera pregunta. Y segundo, ¿se puede denunciar a esa persona?
Sí, si no está efectivamente, cumpliendo y la lo cuarentena? dijo la Seremi de Salud, tiene multa, tiene sanciones, llamamos a denunciar el incumplimiento de la cuarentena. La cuarentena es un acto de amor. Probablemente para muchos de la cuarentena hoy día, en la fase que estamos, incluso se sienten relativamente bien, no les va a pasar mucho, pero nosotros decimos de que si salen y contagian a otras personas que sí son vulnerables, esa persona puede llegar a Y esa fallecer. gente, esos 75 casos están monitoreando. Todos se están monitoreando y tenemos más de 2.400 casos en monitoreo, ¿ya? Pero todo esto es muy dinámico. Podemos estar recibiendo en este minuto que nosotros estamos conversando nuevos antecedentes de personas que hayan dado positivo a coronavirus y que hayan estado en contacto con otras personas y quizás hasta se haya perdido la trazabilidad. Lo que yo trato de transmitir con esto es que esto es dinámico. Esto es algo en el cual estamos todos aprendiendo. Nadie tiene la fórmula, pero sí hemos tenido una fórmula en este país para enfrentar las epidemias y las pandemias anteriores con éxito. Y eso ha sido la unión, eso ha sido el trabajo en conjunto, eso ha sido la coordinación. Y esperamos que esta no sea la vez diferente, porque estamos en una crisis social y política, que ha llevado a una crisis económica. Ustedes vieron las bolsas los 2 lunes negros, y que además tenemos problemas graves en este país como la sequía, lo que genera graves complicaciones en materia de agricultores, de pymes, etcétera, y tenemos además hoy día el coronavirus. Por lo tanto, si alguien cree que podemos salir adelante sin la ayuda de todos, eso es no entender la realidad. Mañana, ministra, comienza la vacunación por la influenza. Así es. Seguramente mucha gente va a querer inmunizarse. ¿Qué se recomienda? Porque pueden existir aglomeraciones en los centros médicos, ¿no? Hay lugares donde ya parece que no hay hora o están dando incluso para mayo, estoy hablando ahí de clínicas privadas. Hay gente que no es de la población de riesgo, que también quiere ir a vacunarse, a diferencia de lo que pasaba en años anteriores. Es muy cierto eso. ¿Cómo dar abasto para todos los que están ahora interesados Es en muy vacunarse? importante transmitir de que nosotros probablemente tengamos circulando coronavirus y influenza al mismo tiempo, ¿ya? Cuando se produzca esta etapa de circulación viral. La influenza, a diferencia del coronavirus, tiene vacuna. Por lo tanto, el llamado a vacunarse es la población entre 6 meses y 10 años en niños, las embarazadas de todas las edades de gestación, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas o efectivamente inmunodepresión, que estén consideradas dentro del grupo en el cual se pueden vacunar. En ese sentido, nosotros hacemos el llamado a decirles que tenemos más de 8 millones de vacunas. Parta mañana la vacunación en todos los centros de salud públicos, más los vacunatorios privados que están en convenio con el Ministerio de Salud, que están en la página del Ministerio de Salud. Decirles de que no caigamos en la desesperación porque cantidad de vacunas hay. Y las personas que están en los grupos de riesgo son aquellas que se deben vacunar, ¿ya? Efectivamente, prioricemos a esas personas, permitamos que esas 8 millones de vacunas lleguen a quienes tienen que llegar, porque los que no están en grupos de riesgo efectivamente no son los que van a tener mayores complicaciones ni van a generarle mayores complicaciones a otros. Y en el tema del coronavirus, insistir, las medidas son las más básicas, pero las más eficientes. Lavado de manos, alcohol gel, evitar saludarse de cara, en beso, con mano, el aislamiento social, la separación. Yo sé que suena medida súper básica, pero fíjese que son lejos las Ministra, más efectivas. Hace poco rato leía un estudio que decía que una de las fases donde se contagia más o puede darse más es antes de que yo presente el primer síntoma. Es decir, yo en este momento que no tengo ningún síntoma, a lo mejor estoy contagiándolos a ustedes. Me dice otra persona, y esto a propósito de lo que me comenta un auditor que entiende el tema, me dice que vienen en vuelo, es un ejemplo, nada excepcional, vienen en vuelo 2 aviones con 300 pasajeros de Madrid a Santiago directo. Llegan mañana en la mañana a Santiago, 600 personas. Es lo que representa respecto a las personas infectadas, es un número importante. ¿Nos puede narrar usted, por ejemplo, qué se va a hacer con esas personas? ¿Cómo es el protocolo? Porque, y esto en referencia a que Argentina y Perú han cerrado sus fronteras y nosotros no. Por lo tanto, suponemos que el protocolo para mañana, excepcional, no es excepcional, va a ser súper riguroso. ¿Qué se hace con esas personas? Así es. La subsecretaria de Salud Pública, que está a cargo del aeropuerto y que se ha reforzado con mucha fuerza, lo que hace es que llegan y efectivamente llegan a la aduana sanitaria, van a tener un pasaporte sanitario, van a tener un examen de salud, van a tener que llenar una declaración jurada donde además se comprometen a cumplir la cuarentena. Tenemos un domicilio conocido, un teléfono, van a tener un seguimiento por profesionales de la salud durante los 14 días, vamos a vigilar el aislamiento y que se cumpla como corresponde y por lo tanto, obviamente... Disculpen, ¿no son esos que usted nos narra? ¿Acaso demasiados recursos en un momento donde se pueden hacer escasos los recursos para quienes ya estamos en el territorio? Me refiero obviamente para plantear algo que es
difícil, complicadísimo, pero ¿no seríamos el único país en el mundo de cerrar fronteras por algunos días? Bueno, efectivamente es algo que nosotros no podemos descartar, el cierre de fronteras en algún momento, lo dijo el presidente. Estamos monitoreando y evaluando esa decisión. Hoy en día creemos todavía tener la capacidad de poder seguir monitoreando a las personas y permitir a los chilenos regresar a su país. La inmensa mayoría ya no son los extranjeros que están viniendo de ninguna forma, ni de turismo, ni de paseo, ni nada, sino que son los chilenos que quieren regresar a Chile. Estamos tratando de hacer ese esfuerzo para que puedan volver y no tengan que quedarse en el extranjero y hacer el seguimiento para permitirle a los chilenos que estaban fuera en estas condiciones poder regresar a casa. Ministra Carla Rubilar, le queremos agradecer por estar esta noche aquí en Estado Nacional. No, muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien.